Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, vamos a hablar del carácter de clase del etnocacerismo de Antauro Humala. ¿Y por qué? Bueno, esto no responde al hecho de que se haya escogido en la pestaña de comunidad este tema, sino a una realidad real, algo que acontece en el Perú, que es que Antauro Humala ha salido de prisión después de cumplir su condena, una condena reducida por el hecho de haber realizado ciertos trabajos, como por ejemplo la educación, y tiene miras a postular a las siguientes elecciones. Con respecto a este fenómeno he visto un montón de opiniones desde diferentes sectores, inclusive desde sectores que se autodenominan marxistas, que ven con muy buenos ojos esto de manera inmediata, basándose en los sentimientos y sin ver de por medio o utilizar de por medio los escritos que nos dejaron Marx, Engels, Lenin y Mao para comprender este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, bajo estos puntos, nosotros nos vemos en la necesidad de darle una interpretación marxista, descubrir cuál es el carácter de clase al que obedecen los intereses políticos. Así que, sin nada más que agregar, vamos directamente con el video. ¿Qué es el etnocacerismo? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta de que hay un término bastante conocido que es el etnonacionalismo. Se puede decir hasta cierto punto que el etnocacerismo es un etnonacionalismo que surge en las condiciones peruanas, ¿vale? Es una ideología fundada, el etnocacerismo, en la gobernación y el poderío de la raza cobriza, su emancipación, su levantamiento, se puede decir, y el nacionalismo, con figuras como Andrés Avelino Cáceres y Juan Velasco Alvarado. Entonces nosotros tenemos dos factores, el factor de la raza cobriza y el factor del nacionalismo. Es en base a estos dos factores que podemos ver nosotros en el libro Etnonacionalismo, Izquierda y Globalidad, que es la visión etnocacerista, un libro escrito por Antauro Humala, que lo pueden ver en internet, ¿vale? Pero las tres figuras son Manco Cápac, Avelino Cáceres y Velasco Alvarado. Manco Cápac, que es un personaje que bastante menciona Antauro Humala en este libro e inclusive lo compara con Marx, al punto de ponerlo inclusive por encima de Marx, Lenin y Mao. En propias palabras de Antauro, primero Manco Cápac y luego Marx, Lenin, Mao, si es que también hay un luego, porque probablemente no lo haya. Recordemos que el etnocacerismo es anticomunista. En fin, ¿por qué Manco Cápac y por qué la raza cobriza? Por el hecho de que para Antauro no solamente existe, como dice el marxismo, una lucha de clases como el motor de la historia, sino que en determinadas naciones, en determinados países, como las condiciones peruanas, hay una lucha étnica con la necesidad de esa emancipación étnica de la raza cobriza en el Perú. Y justamente bajo esa interpretación el marxismo es eurocentrista y no se puede aplicar al Perú. Este tipo de concepción eurocentrista se parece bastante a la que tenía Víctor Raúl Haya de la Torre, que es errónea por muchísimos motivos que no van a alcanzar a explicar aquí, pero bueno, hay personas que mantienen esa posición. La cuestión es que se busca la emancipación de la raza cobriza. Y ahí está la figura de Manco Cápac. Inclusive un capítulo se denomina Manco Cápac versus Marx. Curioso. Bien gracioso, la verdad. Luego tenemos en el nacionalismo a Avelino Cáceres, que es una figura bastante conocida de la guerra con Chile, un héroe nacional. Algo que bastante prioriza el etnocacerismo es rescatar la figura de los héroes nacionales. No solamente Avelino Cáceres, puede ser Miguel Grau, puede ser José Olaya. Figuras que son héroes de diferentes condiciones, por ejemplo, de las guerras que mantuvo el Perú, que representan ese sentimiento nacionalista que quiere impregnar el etnocacerismo en pues los pobladores del Perú. Por eso los héroes tienen un papel fundamental en esta ideología. El siguiente apartado a Velasco Alvarado, que fue presidente del Perú. Con la Constitución, recordemos, y esto es bastante importante porque vamos a volver a esta figura, la Constitución del 79 y las políticas implementadas en la reforma agraria, ¿vale? Son velasquistas, tienen una ideología velasquista también. Y justamente entre estos tres puntos se conforman pues los pilares, se puede decir hasta cierto punto, de raza cobriza, Manco Cápac y el nacionalismo, Avelino Cáceres y Velasco Alvarado, y un conjunto de héroes también se pueden mencionar con respecto a Avelino, que conformarían en última instancia la ideología etnocacerista. Entonces, bajo esta definición súper rápida y súper concisa, no quise profundizar mucho en esto, vamos a entrar a Unión por el Perú. Unión por el Perú es un partido político que muchos conocen, se fundó en el año 1994 y en ese debido momento, durante el transcurso de su desarrollo, tuvo pues distintas fuerzas, ¿vale? Políticas, con diferentes inclinaciones, con pugnas internas, de todo tipo. Pero con el tiempo, por ejemplo,
llegando al 2010 ahí, ya se estaba pues consolidando una ideología etnocacerista en este partido. Hace un par de años se alió con el Frente Patriótico Peruano y recordemos que el Frente Patriótico Peruano tiene ideología etnocacerista por encima de todo. Y de ahí parte justamente el hecho de que en el aspecto legislativo, si es que llegan a entrar, por ejemplo, en las siguientes elecciones, un número considerable de congresistas, van a asegurar o poner en práctica el ideario de los 10 puntos que vamos a ver más adelante. Asimismo, también es importante, y quiero mencionar este libro, La lucha de clases en el Perú 2016-2021, pugnas interburguesas a portas del Bicentenario, la lucha de clases en el Perú, escrito por Juan Pablo Barnhorn. Este libro de Juan es bastante importante. Ustedes que quizás ya sean un poco más antiguos en el canal saben que yo recomiendo mucho este libro. Lo pueden encontrar en internet en un video en el cual yo hablo sobre las grandes burguesías que están en este libro, muy bien expuestas, un análisis marxista bastante serio que invita al debate marxista en pues momentos o en condiciones en las cuales la teoría marxista es bastante tergiversada y parodiada, ¿no? Si eres de Perú o no eres de Perú, de todas maneras te recomiendo leer este libro, es muy importante y se pueden sacar conclusiones bastante buenas que pueden servir, reitero, no solamente a nuestra nación, el Perú, sino a la tuya, si es que sabes aplicar bien el marxismo. ¿Qué nos dice Juan? Pues nos habla del carácter de clase de Unión por el Perú. Unión por el Perú es también un frente que agrupa diversas posiciones, pero que en la actualidad tiene un importante contingente etnocacerista que le da su carácter de clase. Sin entrar en las diferencias que existen al interior del etnocacerismo, porque evidentemente hay pugnas, todo se puede dividir, pueden distinguirse rasgos fundamentales que ha recogido el programa del Frente Patriótico Etnocacerista que integra hoy Unión por el Perú. Vamos a los puntos programáticos. Bueno, las vamos a mencionar y luego vamos a sacar una conclusión, ¿vale? Punto número 1. Subordinar el libre mercado a la nación. Derogatoria de la Fujiconstitución y simultánea restauración de la Constitución seminacionalista de 1979, aplicando su último artículo que castiga a los usurpadores y a sus sucesores. En tanto se convoque y funcione una asamblea constituyente de la cual surja un auténtico contrato social, por ende, soberano y etnopatriótico. Nos dicen, y esto también lo van a reiterar después, el hecho de que antes de convocar a una asamblea constituyente, primero tenemos que regresar a la Constitución del 79. ¿Por qué primero hacer eso? Y esto es algo que yo veo muchas personas ven con buenos ojos, el hecho de que con esa Constitución y con el último artículo pueden castigar a todos los que han gobernado con la Constitución que trajo Alberto Fujimori. Entonces se les expropia aquellas cosas que tienen y se los mete presos. Y justamente ese es el interés de regresar a la Constitución del 79, no para quedarse en esa, sino tomarla para poder meter presos a este conjunto de presidentes que gobernaron bajo la Constitución de Fujimori y por ende aceptándola o suponiéndola, negando supuestamente el carácter dictatorial que tuvo, y así luego convocar una asamblea constituyente que, pues, como ellos dicen, ser un auténtico contrato social, por ende soberano y etnopatriótico. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el segundo punto? La priorización de la producción nacional sobre toda importación. Nación antes que libre mercado. Luego, escarmiento histórico. Aplicación inmediata de la pena capital, ojo, en función a la Constitución del 79 ya restaurada, a los presidelincuentes y demás autoridades inmersos en delitos de macrocorrupción. Esto es algo que ya muchos saben de Antauro, que quería aplicar la pena capital a los presidentes pues sumergidos en la macrocorrupción. ¿Qué más nos dice? Renacionalización de todo lo extranjerizado, empezando por todo lo chilenizado. Recordemos este sentimiento antichileno que hay de por medio en el etnocacerismo. Estatización o colectivización de todos los, y aquí haciéndole el apartado, universidades, gremios, sindicatos, gremios profesionales, pymes, etc. De los canales de televisión, la señal abierta, la TV basura, los mismos cuyos propietarios se vendieron a Montesinos y luego fueron cómplices de los presidelincuentes de Lavallato. Y justamente esto también es otra de las políticas bastante populares que hay, que muchas veces llama la atención de las personas cansadas a veces de los fenómenos de corrupción que paran viendo, pero sigue basándose bastante en pues la inmediatez del sentimiento, ¿no? Número 6. No podrá haber en el Perú ni un extranjero con trabajo en tanto exista un solo peruano desocupado. Aquí se la van a agarrar con los venezolanos. Número 7. Anulación de todos los peajes carreteros, libre tránsito, pues ya se saqueó demasiado al pueblo. Y mantenimiento vial a cargo del Estado patriota y soberano. Recordemos también que justamente hay casos de corrupción con respecto a los peajes, ¿no? Y que muchas veces esto genera bastante incomodidad. Inclusive hay protestas y movilizaciones con respecto a los peajes.
Restauración del servicio militar obligatorio y universal y participación de las Fuerzas Armadas en la recuperación de la seguridad ciudadana. Luego, número 9, aplicación del modelo boliviano de Evo Morales en combinación con el plan Inca velasquista en el campo de la actividad minero-energética. Es decir, el mineral le pertenece al Estado incluso después de ser extraído por un privado y debe pagar una alta regalía. Por lo visto, aquí sí se permite la inserción de capitales extranjeros para otorgar ciertas concesiones de extracción de ciertas materias, pero este producto, de todas maneras, así haya sido extraído por el privado, por el capital privado, el producto le pertenece de todas maneras al Estado peruano y se tendrían que pagar regalías altas por él. Número 10. Reactivación del agro y ganadería nativa y su priorización sobre la minería transnacional libre saqueadora, que es otra vez la otorgación de concesiones a la explotación por medio de la exportación de capitales del extranjero al Perú. Entonces, en un resumen súper conciso, esto creo que ustedes ya se han dado cuenta. ¿Cuál es la finalidad del ideario? Si podemos llamar ideario a estos 10 puntos, ¿no? Que son los que van a intentar poner en práctica una vez en el poder legislativo, con respecto al Congreso, pues desarrollar el capitalismo nacional. Lo que ustedes denominan capitalismo de Estado. He visto que lo estuvieron comentando y sí, tienen razón. Pero Gerson, Mao también aplicó capitalismo de Estado en China. Inclusive tiene un pequeño escrito donde menciona que la economía de China es capitalismo de Estado. Claro, como etapa de transición bajo un partido comunista. Pero esto es algo distinto. No hay que equiparar cosas diferentes, ¿vale? Hay que tener bien en cuenta eso. Entonces, si su finalidad, como podemos ver, es desarrollar el capitalismo nacional, entonces, ¿a qué carácter de clase obedece? Bueno, en esto se parece bastante al Frente Amplio. ¿Por qué? Porque representa un carácter de burguesía intermedia nacional, se puede decir. O sea, la burguesía intermedia es un sector que se encuentra dentro de un sector más grande que es la burguesía nacional. Dentro de la burguesía nacional también está la gran burguesía burocrática que hemos estado mencionando. Pero veamos, burguesía intermedia, sí. Pero en lo que se diferencia del Frente Amplio, que también tiene un carácter de clase de burguesía intermedia, es que se inclina hacia el sector urbano, por más que muchas veces tenga simpatías con gente de provincia y del campo, de todas maneras se inclina para el sector urbano, que es pues un sector de la burguesía nacional, como ya les comenté, y principalmente el industrial. Eso es bastante importante de tener en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el carácter de clase hasta ahora de estos 10 puntos también de la ideología etnocacerista? Pues es un carácter de burguesía intermedia, al igual, reitero, que el Frente Amplio. Entonces, la finalidad, para que quede bien claro y conciso, es desarrollar el capitalismo nacional o capitalismo de Estado. Ahora bien, vamos a analizar esto desde el marxismo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? Vamos a verlo. Análisis desde el marxismo. Para ello vamos a recurrir a 2 escritos. Se pueden recurrir algunos más, pero recordemos que siempre es solo poner lo necesario y no excedernos también con las citas. Vamos a utilizar La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky, que es el libro de Lenin que tengo aquí, que es de la editorial Pekín, que se puede encontrar, si eres en Perú, en Amazonas, puedes ir a buscarlo, estoy seguro que lo puedes encontrar. Y el segundo tomo de las obras escogidas de Marx y Engels, propiamente el escrito sobre la nacionalización de la tierra que tiene Marx, ¿no? ¿Qué nos dice Lenin en la página 108-109 de La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky? Lenin nos dice, Kautsky, que en tiempos muy remotos, se refiere al primer Kautsky, el Kautsky realmente marxista, aunque realmente nunca fue marxista, se puede decir, hace casi 20 años escribió una obra marxista admirable sobre el problema agrario. No puede ignorar lo que ha indicado Marx. La nacionalización de la tierra es una consigna consecuentemente burguesa. ¿Dónde se ve esto? En el segundo tomo de las teorías del plusvalor. Kautsky no puede ignorar la polémica entre Marx y Rockbertus y las notables explicaciones de Marx en Teorías de la Plusvalía, los que les había comentado en el segundo tomo, donde muestra con particular evidencia el valor revolucionario que la nacionalización de la tierra tiene desde el punto de vista democrático burgués. Desde aquí ya nos estamos dando cuenta de que podemos inclinar la nacionalización de la tierra con una consigna consecuentemente burguesa. Esto lo vamos a dejar más claro a continuación. ¿Qué más nos dice en La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky? Kautsky se mofa abiertamente del marxismo cuando dice que el paso de las grandes propiedades a manos del Estado y su arrendamiento en pequeños lotes a los campesinos que tuvieran poca tierra realizaría algo de socialismo. Ya hemos dicho que no hay en ello nada de socialismo. El mismo Lenin lo está dejando en claro recurriendo a Marx.
O sea, justamente ahí está la cuestión del problema de cómo interpretamos las cosas. Aquí estamos recordando más o menos las políticas implementadas por Velasco Alvarado, que también están en un video que hice anteriormente sobre la reforma agraria. Es más, no hay ni siquiera una revolución democrático burguesa llevada a término. Kautsky ha tenido la gran desgracia de fiarse mucho en los mencheviques. De ello resulta un hecho curioso. Kautsky, que defiende el carácter burgués de nuestra revolución, que reprocha a los bolcheviques su ocurrencia de prender el camino que lleva al socialismo, representa él mismo una reforma liberal como socialismo. Presenta él mismo una reforma liberal como socialismo, sin llevar esta reforma hasta la supresión completa de todos los elementos medievales en las relaciones de propiedad territorial. Resulta que Kautsky, lo mismo que sus consejeros mencheviques, defiende a la burguesía liberal, temerosa de la revolución en lugar de defender una revolución democrático-burguesa consecuente. Entonces nos damos cuenta de que el hecho no se inclina tanto como para darle las tierras al campesinado. ¿Por qué? Porque estamos creando la pequeña propiedad. El pequeño propietario, una nueva clase entre comillas. Esto ya lo vislumbraba muy bien Marx. Y luego, por ejemplo, en el Perú, basada en la reforma agraria de Velasco Alvarado en su primer momento, ¿qué pasó con el campesino? ¿Acaso el campesino no se terminó insertando dentro de la economía capitalista sirviendo al mercado mayorista? ¿No hay una relación acaso entre la producción campesina y el mercado mayorista, en última instancia para el sistema de producción capitalista? ¿O las relaciones capitalistas de producción? Pues claro, se está proletarizando. Entonces nos damos cuenta que lo que ha pasado con respecto a Velasco Alvarado no es algo que tendríamos que celebrar tampoco los marxistas. Esto lo explico mejor en el otro video que les digo que hay en el canal sobre Velasco Alvarado, que pueden ir a verlo. Pero nos damos cuenta también que el etnocacerismo con sus 10 puntos programáticos se inclina hacia lo que nosotros podemos comprender como una revolución democrático-burguesa consecuente. O sea, que a diferencia de lo anterior, lo de ahora, con mucho más fuerza, sí crea más condiciones para la construcción del socialismo. Eso es cierto. Veamos qué dice Marx en La nacionalización de la tierra, la página 307 del segundo tomo de las obras escogidas, de Progreso. Y yo digo lo contrario, dice Marx. El movimiento social llevará a la decisión de que la tierra solo puede ser propiedad de la nación misma. Entregar la tierra en manos de los trabajadores rurales asociados significaría subordinar la sociedad a una sola clase de productores. La nacionalización de la tierra producirá un cambio completo en las relaciones entre el trabajo y el capital y, al fin y a la postre, acabará por entero con el modo de producción capitalista, tanto en la industria como en la agricultura. Entonces sí, este conjunto de políticas que podemos llamar nosotros como una revolución burguesa consecuente o una revolución democrático-burguesa consecuente, sí, generan ciertas condiciones favorables para la edificación del socialismo posterior. Pero ¿cuál es el problema? Las políticas de colectivización de la tierra a las cuales aspira el Frente Etnocacerista pueden ser encasillados como revolución democrático-burguesa consecuente. O sea, que generan condiciones favorables para la posterior construcción del socialismo. Eso es cierto. Sin embargo, este conjunto de políticas serían llevadas a cabo por un frente anticomunista, como es el etnocacerismo. Las transformaciones en el campo serían positivas para una futura construcción del socialismo sin que los etnocaceristas se den cuenta, ya que este es por el propio movimiento dinámico y los intereses de su clase, que es, reitero, la burguesía intermedia, sector de la burguesía nacional. Es mejor si estas políticas son llevadas a cabo por un partido comunista o un partido afines. Por eso los marxistas no nos podemos permitir el gusto de apoyar o ver con buenos ojos a Antauro Humala. ¿Por qué? Bueno, Gerson está creando, como mencionas, condiciones bastante relacionadas con la revolución democrático-burguesa consecuente para la futura construcción del socialismo. Entonces es algo bueno, no porque está siendo dirigida por medio de grupos anticomunistas, que sí tienen injerencia en la pequeña burguesía, en el trabajador, el proletariado, pero al mismo tiempo no aspiran a construir el comunismo, no aspiran a la sociedad comunista, no aspiran a la dictadura del proletariado como mediación tampoco. Entonces ahí hay un carácter ambivalente. Por consiguiente, no es algo que realmente podríamos nosotros ver con buenos ojos. Y bueno, creo que ya ha quedado más o menos claro todo el carácter de clase del etnocacerismo como perteneciente a los intereses de la burguesía intermedia, que es un sector de la burguesía nacional, podríamos denominarlo así, ¿no? Burguesía intermedia nacional, ¿vale? Al igual que el Frente Amplio por ahí, pero con sus diferencias. Eso hay que tenerlo en claro también, como ya se ha mencionado con anterioridad. Asimismo también este conjunto de políticas llevadas a cabo, por ejemplo la colectivización, por ejemplo la estatización, sí, claro que sí, son políticas favorables, revolución burguesa consecuente,
favorables para la posterior construcción del socialismo porque genera bases bastante importantes, pero de todas maneras no podemos verlo con buenos ojos en base a que las está llevando a cabo pues un partido etnocacerista, anticomunista, que sí va con las masas, con la clase trabajadora, con la pequeña burguesía, pero no, reitero, planea construir el comunismo a futuro. Y ese es un problema que tenemos que tener en cuenta. Ojo, hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, eso ha sido todo por hoy, espero se haya entendido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si eres nuevo, reitero, suscríbete, dale un me gusta si te gusta este tipo de contenido, comenta algo, sería bastante importante también para apoyar el canal. Comparte el video y nada más, nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por haberme acompañado.